Dios le bendiga de una manera especial en esta hora. Que la paz del Todopoderoso, que sobrepasa todo entendimiento, sea con cada uno de ustedes. En esta hora tenemos una cápsula de una palabra de parte de Dios con mi hermano el evangelista Aarón Polanco. Y vamos a hablar de cuando Dios te da o te entrega una palabra. ¿Qué efecto en la vida del creyente, en la vida de la persona provoca la palabra de Dios, mi hermano Aarón? Amén, amén. Cuando Dios te da una palabra, queremos tomar como porción bíblica el libro de Lucas capítulo 7, verso 7. La misma dicen en el nombre de Jesús. Amén. Por lo cual ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Wow. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, en Señor. el nombre de Jesús. Aarón, vemos que Dios muchas veces nos da una palabra, nos da una promesa, nos habla algo o nos da una instrucción y nosotros como que obviamos esa palabra, muchos la pasan desapercibido, muchos no le brindan atención, caso a la palabra, dicen, wow, una palabra más, una esperanza más, una promesa más. Pero ¿qué pasa cuando nosotros procuramos la palabra de Dios? Mira, lo primero es una bienaventuranza recibir una palabra dada por Dios. Ejemplo, Mateo 24:35, Jesús habló del poder de la palabra, diciendo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán. Isaías 55:8, así como la lluvia que desciende del cielo y no vuelven allá, sino que dan pan al que come y comida al que y semilla al que siembra. Así son mis palabras, dice Jehová, que salen de mi boca. No retornan a mí vacía. No retornarán a mí vacía, sino que harán el efecto para la cual la he enviado. Lo que salió de la boca de Dios tiene poder. Wow. Ahora, lo que nos resta a nosotros es creer a la palabra y caminar para que esa palabra pueda tener cumplimiento en nosotros. Se requiere de fe. Wow. Ejemplo, Dios le dijo a Israel que iba a llevar al pueblo a la tierra prometida. Porque en el capítulo 14 de Números, los 10 espías dudaron con incredulidad. Con incredulidad manifestada al ver los gigantes de Aná. Interrumpieron el propósito de Dios en la vida de la primera generación. Wow. La falta de fe o la incredulidad puede interrumpir esa promesa que Dios no ha hecho. Sí, porque no creer a la palabra te pone parámetros a tu vida espiritual. Y no puedes ver lo que Dios tiene determinado a tu vida porque es un acto de incredulidad. No aceptar la palabra de Dios en nuestra vida. Por eso vemos que el efecto en la palabra en Josué y Caleb fue eficaz, ya que vemos que vieron lo prometido de parte de Dios, aunque pasaron 4 décadas, ellos vieron la palabra manifestada en el momento determinado, porque creyeron a la palabra. Correcto. Esto pasó con el centurión en el libro de Lucas, capítulo 7, verso 7. El hombre, más que un milagro, procuró una palabra. Sí. Dios mío. Él conocía el poder de la palabra. La palabra es tan fuerte que el hombre procuró una palabra. Le dio solamente di la palabra y mi siervo sanará. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Que nosotros tenemos muchas veces que ver para creer. Ellos creían y por eso veían. Sí. Porque cuando tú crees, tú ves a lo que tú crees, porque tú accionas a lo que físicamente no está viendo, pero puede percibir en lo espiritual. Sí. Por eso vemos que los patriarcas, los hombres de Dios, en primer lugar, muchas veces no vieron nada, pero accionaron a la palabra. Correcto. Porque sabían que la promesa y la palabra tenían poder. Ahora, ¿qué pasa, mi hermano Aarón? ¿Qué evidencia hay cuando una persona cree a la palabra de Dios? Lo primero lo podemos ver con el mismo centurión. Él creyó al poder de la palabra y Cristo dijo, yo iré a tu casa y sanaré a tu siervo. Y el centurión dijo, yo no soy digno de que tú entres bajo mi techo, por tanto, ni me tuve por digno de ir a donde ti, más bien envíes a otro. Pero solamente di la palabra y mi criado sanará. En el Salmo 107, versículo 20, el salmista dijo, envió su palabra y lo sanó. Wow. Y lo libró de su ruina. Por tanto, el centurión conocía este pasaje bíblico, los salmos. Él sabe el poder que contiene la palabra de Dios. Y por haber creído a dicha palabra, la palabra se hizo materia. Porque la palabra puede ser dada. Pero la palabra se va a hacer materia cuando hay fe.
Wow. Porque sin fe es imposible Agradar a Dios. O sea, la falta de fe va a interrumpir a la palabra. Salmo 62, verso 11, David dice, una vez habló Dios, Y dos veces he oído, esto que es que de Dios es el poder. ¿Por qué David apela a que decir que una vez habló Dios? En Israel, cuando se quería certificar una palabra, se mencionaba la misma 2 veces. Por ejemplo, desierto, desierto, os digo. Jesús era muy frecuente usando esta palabra. Era una certificación de la palabra. Era una certificación de la palabra. David creyó a la palabra que se le dio mediante el profeta Samuel, de que Dios lo ungía como rey. Wow. David, cuando escribe el Salmo 62, tiene levantamiento, tiene adversario. Absalón, su hijo, y otros príncipes se levantan contra él, Usurpan el reino. queriendo usurpar el reino. Pero David creyó a la palabra que se le dio, entendiendo que aunque en el momento se veía ausente, él creía que de una manera u otra él iba a perdurar en ese lugar, porque fue la palabra de Dios que lo había establecido. O sea que cuando una palabra te pone en un lugar específico, hay cimientos. Hay cimientos, hay raíces. Hay raíces. Cuando una palabra te planta en un lugar específico, aunque el hombre te quiera arrancar, tú vuelves a tu posición. Pero David siguió creyendo a la palabra. Porque es que cuando Dios te da la palabra, eso no quiere dejar dicho de que el adversario no va a venir contra ti. Wow. Porque hay gente que pensaron que luego de recibir la palabra no van a haber levantamientos, no van a haber persecuciones. Ahora, lo que nos resta es ser lo que fue David, ser paciente. Y persistente en la palabra. Persistente creyendo a la palabra. Porque una cosa, pregúntame el qué. ¿El qué? No se te puede olvidar la palabra. No. No se te puede olvidar la promesa. Por eso en Israel, culturalmente hablando, cuando el pueblo iba en el desierto, cada vez que recibían una palabra, le escribían en una tabla. Y citaban la palabra. Y citaban la palabra para que no se le olvidara, y reclamaban a Dios por esa misma palabra. Por eso el salmista dice en el Salmo 1, en tu ley medito de día y de noche. Entonces hay personas que lo que pasa es que no meditan en lo que reciben en la palabra. Wow. No meditan en la promesa, por eso se le olvida lo que Dios le habló en el momento de crisis. Sí. En el momento de prueba se turban. La palabra es lo que te brinda confianza en el momento de la necesidad. Libro de Hebreos capítulo 4 verso 12, un texto muy común pero poco aplicado. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo que penetra hasta partir los tuétanos, la coyuntura, los huesos, que disciernen los pensamientos del hombre y su intención. O sea, la palabra de Dios es viva, tiene movimiento, tiene funcionamiento. Por eso no creo en personas que tienen palabra y están estáticos. Sí. Tienen palabra y están en el mismo lugar. La palabra te entra en acción y movimiento. Y te da eficacia, te da destreza, te da gracia. La palabra es lo que provoca que tú tengas resultado en lo que tú emprendas por la misma palabra. Sí. Ahora pasa algo, mi hermano Aarón. Tú hablaste algo interesante. Y es que el mundo fue hecho de lo que no se veía por la palabra de Dios. Dice que por la fe entendemos esto. O sea, que la palabra fue lo que trajo de lo que no se ve y materializó a lo que se ve. A lo que se ve. Porque la palabra provoca esto, de que traigamos de lo que no se ve a lo que se ve. Sí. Por eso los hombres de Dios, los profetas, daban orden por la palabra. Por la palabra. Por ejemplo, David declaró una palabra sobre Goliat. Y Dios le dijo, hoy yo te venceré y te cortaré la cabeza. Pero el hombre no tenía espada. No tenía espada en la mano, sino una onda y una piedra. El David creyó en el poder de la palabra. Declaró la palabra y la palabra se hizo materia. Más adelante vemos a David tomando la misma espada de Goliat y cortándole la cabeza. Por tanto, cuando tú estás atravesando momentos adversos, haz memoria de la palabra. La palabra es como un oxígeno en medio de un desierto. Pero hay personas, Aarón, que tienen 10 años que Dios les dio una promesa y no la han visto. Pero ¿Qué pasa? hay que ser paciente. Y otro punto, ver si estamos interrumpiendo la palabra que Dios nos dio. Ok, hay que examinar nuestra vida. Hay que examinar nuestra vida, porque hay palabras que son condicional. Ejemplo, en el capítulo número 1, en el capítulo 19 de Éxodo, verso 6, Dios prometió que el pueblo de Israel iba a ser para él un reino de sacerdotes y de gente santa. Pero por cuanto desobedecieron, Dios tuvo que clasificar únicamente la tribu de Leví. Ellos interrumpieron la promesa debido a su mal comportamiento. Nuestro comportamiento nos va a ayudar a tener el respaldo de la palabra de Dios. Wow, promesa condicional. Promesa condicional. Yo le doy una palabra hoy
acerca cuando Daniel fue lanzado al foso de los leones. de los leones. Dios había prometido de que de los príncipes de Judá iban a ser llevados, iban a ser personas ilustres, como lo fue Daniel. Pero dice que cuando lanzaron a Daniel en el foso de los leones, Daniel fue librado de los leones por cuanto Dios envió a su ángel, porque ante Dios fue encontrado inocente. O sea, la intervención de los ángeles se debió a que Daniel permaneció fiel. O sea que los ángeles se mueven a favor de personas justas. Es el punto de inocencia. Porque si el mundo espiritual es algo demasiado fino, y cuando ven que tú vas a ser sometido a algo que tú no te mereces, entonces Dios te libra. Él interviene. Pero si hay un mal que viene para tu vida y tú te mereces ese mal llega. ¿Me entiende? Ejemplo, Salmo 34, nosotros lo citamos mucho. Dios mío. 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Alrededor de los que le temen. De los que le temen, no alrededor de todo el mundo. ¿Qué es la palabra temor aquí? Alguien que hace reverencia a los mandamientos de Dios. Y a eso oiré, al que teme a mi palabra. Al que teme a mi palabra va a tener el respaldo de Dios, va a tener el favor de Dios. Esa promesa que se le dio va a ser efectiva, va a haber el cumplimiento de la misma. No me dieron una palabra, pero mi conducta va contraria a la palabra que se me dio. Y por eso no estoy viendo la manifestación o el cumplimiento de esa promesa divina de parte de Dios. Tremendo, Aarón. Por eso el salmista dice, Dios habla en la Biblia y dice, a ese oiré o a ese miraré, al que tiembla a mi palabra y tiembla delante de mi presencia. Está bien, vamos a Primera de Reyes capítulo 2. Cuando David está a punto de morir y llama a su hijo Salomón y le dice, tú sé hombre y esfuérzate y guarda los preceptos, los estatutos y los mandamientos de Jehová. Precepto. Mandamiento y estatuto. ¿Para qué? Para que te vaya bien en todo lo que hagas. Y Jehová te prospere y te dé la victoria. Lo que me está diciendo, David entiende que hay una palabra sobre su descendencia. Dios mío, pero a la vez David le está diciendo las condiciones para que esa palabra sea efectiva en su familia. Obediencia. Dios mío, Jairo, ayúdame que tú estás fuerte. Esdras, que se propuso a qué. Número 1, aprender la ley de su Dios. A guardar la ley de su Dios y luego enseñar la ley de su Dios. Termino con esto. Nehemías. ¿Sabe por qué Nehemías edificó los muros? ¿Por qué? Porque Dios le dio una palabra. Y dice Nehemías, y no declaré a nadie lo que Dios había puesto en mi corazón. O sea, la palabra implica trabajo, Aarón. Aquí viene el punto. Hay gente que dicen, yo tengo una palabra, pero viven acostados en su casa. Pero, ¿qué pasa? Es que no. Hay gente que dicen que tienen una palabra, que Dios lo va a bendecir, pero viven sentados. Las manos negligentes empobrecerán. Dice que el hombre que ama el sueño empobrece. Empobrece. Nehemías recibe una palabra de edificar los muros. Ahora bien, número 2, Nehemías se levantó con el liderazgo. Dios mío, Aarón. Para que la palabra se cumpliese. Coordinó a todos cómo iban a hacer las cosas. Número 3, Tobías y Sanballat se levantaron para interrumpir la palabra. Pero Nehemías fue persistente y con la oración venció los ataques de su enemigo. Número siguiente, Nehemías reformó al pueblo usando a Esdras como escriba y sacerdote. Tuvo que limpiar la inmundicia del pueblo para que la palabra tuviese cumplimiento y así ver los muros edificados en 52 días. Dios mío, así que si recibiste una palabra de parte de Dios, si Dios te entregó una palabra, sé como aquella tierra que acogió la palabra para sí, dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. No sea como aquella tierra que acogió la palabra, pero habían espinos en ella. La tierra no estaba limpia. Sí. La tierra tenía todavía pensamientos de ansiedad, pensamientos de vanagloria, pensamientos que ahogaron la palabra. Otros tenían pensamientos de espina. Otros, el maligno vino y la robó. Wow. Y la palabra no pudo hacer el efecto por lo cual fue enviada. 4 tipos de suelos espirituales. Entonces, sé cómo ese suelo que escoge la palabra y para sí trabajen en la palabra. Trabajen lo que le fue sembrado en el corazón. Dios obra sobre la gente que creen a su palabra, pero que trabajan en ella. Sí. No te queden que Dios me entregó una palabra y Dios me va a... No, trabaja
en lo que Dios te Acciona dijo, la en lo que palabra. Dios te habló, en los proyectos que Dios pone en tu corazón, Sí. en los negocios que Dios ponga en tu mente. Trabaja en eso y sé efectivo por encima de la prueba. No será fácil, pero serás efectivo. Dios te bendiga. Dios te bendiga.